Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Nos encontramos el día de hoy con nuestras invitadas, la profesora Joana Folleco, docente de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y la profesora Tatiana Manrique, docente de la Pontificia Universidad Javeriana y actual directora de Campos, Programas y Proyectos de COLCIP. Venimos a hablar sobre su investigación Calidad de vida en trauma cráneoencefálico pediátrico. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. La causa más frecuente de daño cerebral es la de origen traumático, denominada traumatismo cráneoencefálico, el cual es una alteración física o funcional de cualquier magnitud que inflige o sufre la cavidad craneana y la masa encefálica. Y en la población infantil continúa siendo un grave problema de salud pública a nivel mundial, ya que es la primera causa de muerte y discapacidad permanente en pediatría. Dentro de la etiología, las caídas accidentales ocupan el primer lugar en la población de lactantes y preescolares, mientras que los accidentes de tránsito en calidad de pasajero o peatón conforman la primera causa de trauma cráneoencefálico en niños mayores o adolescentes. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a nuestras invitadas por acompañarnos hoy aquí con este interesante tema que es el de trauma cráneoencefálico pediátrico, ¿cierto? Muy interesante porque suele ser un tema como muy pasado por alto por los padres, muy subestimado por los padres, y de pronto hoy vamos a entender cuál es la importancia de tener o merecer el cuidado adecuado de los niños en estas situaciones. Bueno, profesoras, muy grata sorpresa tenerlas aquí, les agradezco mucho. Queremos hablar sobre esa investigación y empezar por conocer cómo surge este proyecto de investigación, en qué momento, quiénes están vinculados, cómo surgió esta investigación de trauma craneoencefálico pediátrico. Vale, muchísimas gracias, profe. Nosotros nos vinculamos a esta investigación por una invitación que nos hace Juan Carlos Arango. El proyecto original es de una universidad alemana y la idea es recoger datos en varios países para poder validar una escala de evaluación de calidad de vida de los niños y adolescentes sobrevivientes a este tipo de lesiones. Okay. Nosotros teníamos un trabajo previo con Juan Carlos validando unas pruebas neuropsicológicas acá en Colombia. Entonces, a raíz de eso es que él nos hace la invitación, la invitación a Libertadores, y posteriormente, dada la magnitud del trabajo, es que teníamos que conseguir la evaluación de casi 500 niños sobrevivientes de este tipo de lesión cerebral. Entonces, lo que hice fue invitar a personas que estuviesen interesadas, y una de ellas pues fue la profe Tatiana. Gracias, sí, señora. Si quieres, les cuentas un poquito más de cuál era la intención del objetivo, del proyecto, ¿no? Sí, cómo ese era el objetivo. Sí, el objetivo comenzó primero que todo haciendo una caracterización de los niños con trauma craneoencefálico, cuáles son las principales afectaciones que pueden tener en lo que llamamos los procesos básicos cognitivos, y ahí encontramos que principalmente los niños podían estar presentando dificultades a nivel de atención, aprendizaje, memoria y funciones ejecutivas. Entonces hacia allá se orientaron las pruebas que íbamos a utilizar para evaluar estos procesos específicamente, y eso tiene que ver obviamente con el trabajo previo que ha hecho Juan Carlos Arango en la estandarización y los baremos para evaluar niños y adolescentes en población colombiana. Vale. Colombianos específicamente. Sí. Entonces, teniendo esas pruebas, ya podíamos tener una idea de cómo estaban estos niños, niños y adolescentes máximo a 5 años de haber sufrido ese trauma craneoencefálico con pérdida o no de conciencia, y que habían ido a Hospital de la Misericordia. Entonces, esos eran nuestros criterios, esos niños que habían asistido por un trauma, y máximo a 5 años los estábamos evaluando para ver si había algún cambio o alguna manifestación en alteraciones de estos procesos básicos cognitivos y funciones ejecutivas. Y además, entonces, validar esta escala de calidad de vida. Entonces, queríamos correlacionar
los resultados que podríamos estar obteniendo con las pruebas de procesos básicos cognitivos, con la calidad de vida que podrían estar teniendo estos niños. Bueno, pero pues ese sería un trabajo posterior, porque lo que sucede es que, como tú mencionabas en el principio, el tema, si bien es bastante atractivo desde la academia, se nota la importancia y la relevancia, popularmente no es tan conocido, y va el punto de decir que este tipo de lesiones pueden pasar desapercibidas porque son lesiones, y ahí sí voy a traer a colación las palabras de un profesor que quiero muchísimo, que es el profe Juan Daniel Gómez, y él dice, como no sangra, lo que no sangra se cree que no es grave. Entonces, en ese sentido, se pueden solapar muchas de estas lesiones, sobre todo las que son leves. Y acá específicamente nosotros en Colombia lo que yo he podido observar hasta el momento es que, para empezar, por ejemplo, no tenemos un registro juicioso que nos diga cuál es la prevalencia y la incidencia de la problemática a nivel nacional, si bien sí podemos rastrear algunos datos muy específicos de poblaciones. Entonces, para empezar, como caracterizar neuropsicológicamente lo que sucede en la población, podemos apelar a la literatura y debemos ser conscientes que hay muchísima más información de afuera que de Colombia, que estamos como despertando un poquito a darle su lugar a las lesiones cerebrales traumáticas. Tanto es así que en el hospital, cuando nosotros entramos a establecer el contacto con el Hospital de la Misericordia, nos damos cuenta que, diferente a lo que sucede en Estados Unidos o puede suceder en muchos países de Europa, los niños son recibidos, son estabilizados en urgencias, valorados hasta que ya están estables en lo que se puede, pues, de criterio médico, y son enviados a su casa. Pero no hay nada, no hay una recomendación como que venga, haga una evaluación de este tipo, vamos a ver cómo se afecta. Realmente no lo hay. O un seguimiento. Exactamente. Y eso deja entonces a criterio de los padres que quisieran en algún momento como involucrarse en un proceso de estos. Eso ya queda a voluntad, ¿no? Y la pregunta entonces era, bueno, ¿qué causa, qué afectaciones a nivel neurológico, a nivel neuropsicológico tienen las lesiones cerebrales traumáticas dependiendo del grado de severidad? Y por otra parte, que ese es el punto agregado, es cómo estas alteraciones derivadas de este suceso afectan la calidad de vida de los padres, la dinámica familiar, porque tener un niño con una lesión, dependiendo de su gravedad, tiene unas implicaciones, unas demandas para los papás, tendrán que ajustarse, ¿no? Y cómo afecta también la calidad de vida del niño. Recordemos que si estamos hablando de un niño que está escolarizado y es un niño que, por ejemplo, después de la lesión tiene algunas dificultades para entender la información que le están dando en el colegio o para entender el comportamiento social de los otros chicos, pues van a tener dificultades en ese sentido. Y eso va a terminar deteriorando la calidad de vida. Ahora, nosotros no tenemos en Colombia un instrumento propio que nos diga qué tanto afecta a la calidad de vida en este tipo de condición. Y no lo tenemos Colombia, no lo tienen muchos países acá, latinoamericanos. Sí. Y los, entiendo, los alemanes son los que tienen un instrumento. Ellos lo que hacen es tomar ese instrumento, pues hacer el proceso de estandarización para población latina, y posteriormente, pues lo que nosotros hacemos es pilotear para establecer que quede, pues, pulido el instrumento, y ahora sí vamos a la muestra a hacer la evaluación, pero no estimamos, con este primer instrumento nosotros no podemos estimar qué tanto fue la afectación de calidad de vida. Lo que nosotros hacemos en este momento es entregar, mira, este es un cuestionario específico, sensible, para poder evaluar calidad de vida. Ya en un segundo momento, una vez ya tengamos esa estandarización, podríamos llegar a decir, ok, podemos hacer la aplicación del instrumento, tener los baremos colombianos y decir, mi población sobreviviente a lesión cerebral traumática, infantes o adolescentes, tiene estas áreas específicamente alteradas en términos de calidad de vida, ¿vale? Por ahora, entonces, el propósito de la investigación es esa, es entregar un instrumento que pueda dar cuenta de cómo se afecta la calidad de vida, específicamente en población colombiana. Perfecto. Tú decías al principio que este proyecto surge en Alemania y tengo entendido que hay otros países que estaban trabajando. Es correcto. ¿Cuáles serían esos países? Están haciendo el trabajo en España
y están haciendo el trabajo también, entiendo, en Perú, en Bolivia, me parece, en Ecuador, no estoy muy segura de cuántos países latinoamericanos son, pero sé que sí, que son más países aparte de Colombia. El reto que nosotros recibimos, pues recoger la muestra efectivamente colombiana, y se tomó acá Bogotá porque es una ciudad bastante grande y teníamos como la esperanza de recoger toda la información, que ya, si quieres, luego hablamos de cómo echar a andar esto, y tiene unas implicaciones que dificultan el proceso de recolección de la muestra. Vale, perfecto. Para digamos, ser un poco más gráficos con nuestros oyentes, y estamos hablando de trauma craneoencefálico, podríamos mostrarle como un ejemplo de lo más leve que puede pasar en una situación de trauma craneoencefálico a lo más grave que puede pasar en una situación de trauma craneoencefálico en un niño, en un adolescente, como para irlo visualizando nuestros oyentes. Sí, podríamos tomar un ejemplo que es como un poquito triste, por decirlo de alguna forma. En una investigación que adelantó uno de los médicos del Hospital de la Misericordia, él hizo una caracterización de la etiología, es decir, del origen de la lesión cerebral traumática pediátrica. ¿Cuál es la más Y él dijo, lo más común es que se les caigan los niños de los brazos. Bien. Por ejemplo, los más pequeñitos, ¿no? Sí. Se cayó el niño de los brazos, entonces tenemos una altura superior al metro muchas veces. 1,50 m, sí. Exacto. ¿Y eso qué hace? Hace que la masa cefálica del niño en ese momento, pues hombre, está así, asegurada por la bóveda craneana, pero pues es muy débil. Y además, la caída a una altura incide en que el encéfalo, como no está pegado a la bóveda craneana, sino que está flotando, se sacuda. Sí. Ahí va la segunda fase, la segunda etiología más común son las sacudidas. Okay. Entonces es el bebé que el papá se desespera o la mamá se desespera, termina agarrándolo entre sus brazos y literalmente sacudiéndolo, como para que se calme, como para que se calle, ¿bien? Y eso produce que el cerebro en movimiento lo que hace es que hay un estiramiento de las células nerviosas y muchas de ellas no aguantan este estiramiento y terminan fracturándose o terminan alterándose. Eso en términos fisiológicos se explicaría de esa forma. En términos de lo que la gente puede observar, es que en algunos casos el niño va a quedar, si está más grandecito lo podrás ver medio atontado, sí, como que no se halla, no sabe lo que le pasó, como que quiere seguir la vida normal, ¿sí? Y eso, o sea, es que ni siquiera se van a empezar, van a reaccionar ante el dolor en un momento, van a quedar así perdidos, que ese es el estado confusional. Y otros él también a veces se para la respiración, quedan llorando o quedan como que no respira. Como pasmados. Exacto, como pasmados, entonces por eso también los sacuden para que reaccionen. Entonces el primer sacudón hace que no puedan respirar y se quedan como ese llanto, ese grito seco. Y luego otro sacudón nuevamente ahora para que reaccionen. Ahí cuando tú nombras esto, yo pienso, por ejemplo, el niño se cae, tiene un chichón. Sí. Exacto. Vale, entonces le damos hielito, le ponemos para que se le pase el chichón, se le acabó el chichón y está bien. Aparentemente está normal el niño, no pasó nada. Pero eso no es así, ¿cierto? No siempre. También hay que hacer una salvedad. Exacto, una salvedad en el asunto, y es que no todo golpe en la cabeza es un traumatismo cráneoencefálico. Vale, como... De ahí entonces la importancia. Sí, el chico rodó por las escaleras, estaba jugando, se rodó por las escaleras, se le armó un tremendo chichón, terminó llorando. Lo mejor que uno podría hacer sería llevarlo hasta el médico y que sea el médico quien valore si esa lesión no tiene gravedad, es decir, probablemente la lesión no pasó más allá de la bóveda craneana y por eso es el chichón y basta ahí. Pero que sea un especialista el que nos diga. Sí, para salir de la duda. Exactamente. ¿Por qué? Porque es que si llegase a ser un poquito más grave, entonces, claro, mandan imágenes, neuroimágenes, y se puede observar que en efecto hay un compromiso sobre las células, y en ese momento también nosotros debemos ser sensatos y esperar a ver qué pasa con eso. ¿En términos de qué? El médico nos dirá, vea, ¿es de cuidado o no es de tanto cuidado? Resulta que las lesiones cerebrales leves, que se clasifican como leves,
tienden a generar un proceso de autorrecuperación en las células. Ya se vuelve a organizar, o sea, plasticidad y la cosa, cerebral. exacto, puede ser que la cosa no deje residuos. De hecho, hace algunos años se decía, las lesiones cerebrales leves van a generar un periodo confusional que puede durar unos 3, 6 meses y se revierte absolutamente todo daño y la vida sigue normal. Recientes publicaciones dieron cuenta que eso no es tan así, que hay gente que 3 años más tarde todavía tiene afectaciones atencionales. Bien, leves, claro, pero están, ¿sí? Y en ese sentido, por eso es mejor como, bueno, más bien acudimos, salimos de la duda, porque ya, pues claro, ya van a haber otras lesiones. El chico que fue atropellado mientras montaba bicicleta. Ese escenario más grave, ¿cuál sería? Exacto. Un escenario más grave es un niño que recibe, o un cerebro, ¿sí? Que recibe una fuerza muchísimo mayor, que puede ser que abra la bóveda craneana, exponga la masa cefálica al ambiente. Puede ser que es un niño que al caer al piso le cueste levantarse, le cueste verbalizar. Y ahí estamos hablando nosotros de, esto puede ser un trauma moderado, dependiendo de su evolución, porque esta es una lesión que no vas a notar. Las implicaciones a nivel fisiológico no las vas a notar de inmediato todas. Vas a tener que esperar porque es una cosa que va a progresar, ¿bien? O puede ser clasificado ya como severo. Entonces, el escenario más difícil es tener una lesión cerebral traumática severa, que muy probablemente necesite intervención quirúrgica para drenar, si se hizo un coágulo. Entonces tendrán que drenar, o si se dañó la presión intracraneana, y tendrán que estabilizarlo. Son chicos que pueden entrar a coma, muy probablemente en un trauma severo veamos que entran a coma, y la duración de los días que pasen en coma nos dirá qué tan grave es el escenario. ¿Bien? ¿Y que existen posibilidades de recuperación? Sí, existen posibilidades de recuperación, y ahí va el punto también del llamado de atención de que nosotros deberíamos impulsar un poco que dentro de los hospitales la ruta de atención a estos niños incluya una evaluación neuropsicológica para poder ver, bueno, frente a qué me estoy enfrentando. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que si bien hay un proceso de ajuste que el cerebro va a hacer y todo el cuento, eso no necesariamente va a ser suficiente para restablecer el funcionamiento del menor. Bien, y en esa medida, lo que también sabemos por literatura es que cuando se interviene de manera oportuna, de manera eficiente, la probabilidad de revertir los déficits es mayor. Bien, y vamos a tener escenarios menos trágicos, y menos trágicos en sentido de que los déficits que manifiesten no sean tan comprometedores. Sí. Ahora, que tú mencionabas la plasticidad, es un fenómeno, claro, que ayuda y catapulta muchísimo, pero también hay que entender que una cosa, si la lesión es grave y ocurre temprano, antes de que se adquiera una función, es muy fregado luego que se instaure esa función. Exacto. Va a retrasar ese desarrollo normal del niño en ese momento del desarrollo. Entonces, cuando nosotros hablamos que una función específica se puede de pronto ser evidente y tener su desarrollo normal hacia los 8 o 9 años de edad, y hemos tenido ese niño que hacia los 5 o 6 años tuvo este trauma, y hacia los 8 o 9 años es cuando vamos a esperar que se instaure esta capacidad, pues si nosotros no la vemos en ese momento, pues ya es muy tarde en muchas ocasiones para comenzar a trabajar. Entonces ahí es donde empezamos a ver los efectos que puede tener una evaluación temprana, una estimulación cognitiva temprana. No necesariamente vamos a decir, no, es que tenemos que empezar a trabajar memoria ya. No, podemos hacer un plan en el que se puedan trabajar los diferentes procesos y podamos estimular el desarrollo normal, no adelantarnos a los momentos, sino facilitar ese desarrollo, esa recuperación de los niños, y que no solamente lleguemos a hacer rehabilitación cognitiva, sino que podamos trabajar la estimulación cognitiva. Y eso nos lleva a que muchas veces no solo los padres son los que, pues obviamente los padres no tienen por qué tener el conocimiento de lo que nosotros estamos diciendo, sino que, y por eso muchas veces sobrevaloran o subvaloran un trauma,
sino que los docentes, que son quienes están con los niños diariamente, también dan explicaciones que llevan a afectar la calidad de vida del niño en la escuela. ¿Por qué? Porque el maestro ve situaciones, ya pasando a eso, ve situaciones como, no, es que el niño se distrae muy fácilmente, el niño no se queda quieto, que muchas veces nosotros decimos, bueno, pues es que esos son todos los niños de 5 años. Uno va a una transición y uno dice, bueno, normalmente el niño es inquieto, cambia de postura continuamente, cambia de foco atencional, tiene periodos de atención cortos, tiene tiempos en los que recuerda la información que son cortos, que bueno, eso es lo normal. Pero si el docente estuviera preparado para ver sutilezas dentro de esos cambios normales, también es algo que para nosotros es muy importante, que este tipo de evaluación, este tipo de proyectos, no solamente llegue a los psicólogos, sino también a todos los docentes, a todas las personas que están involucradas con el desarrollo de los niños y que puedan conocer y puedan detectar este tipo de dificultades. Tener en cuenta que, bueno, este niño pudo haber tenido un trauma, no se le ha evidenciado claramente, o sea, no ha sido muy evidente un deterioro, pero a veces nos llegan ya los casos, como decíamos antes, que ya nos dicen, no, es que no está aprendiendo, le cuesta memorizar, está teniendo alteraciones de comportamiento, es un niño que vive frustrado, que vive muy reactivo, y la queja normalmente es aprendizaje y memoria. Y cuando uno va a mirar, muchas veces el proceso ha comenzado las alteraciones han comenzado en procesos mucho más anteriores, como trastornos a nivel perceptivo o a nivel atencional. Eso es clave, o sea, puede haber un tiempo muy largo entre el momento en que se sufrió el trauma craneoencefálico y cuando se empiezan a ver realmente graves consecuencias de eso. Y eso también depende de la función, ¿no? Que tú estés observando. Entonces, hay funciones que solamente las vas a ver emerger pues en los contextos, por ejemplo, la socialización, cuando uno se da cuenta cómo va la cosa, pues cuando está con otros niños en ese entorno. Y en ese sentido, algo, por ejemplo, que se describe de lesiones graves en los niños que impliquen la parte frontal de la cabeza, es que algunos pueden tener unas dificultades muy, muy serias en entender la norma social y quedan desinhibidos sexualmente, por ejemplo. Entonces van a llegar a la escuela y va a suceder lo que Tatiana dice. La constante queja de, mire, está pasando esto, lo uno, lo otro, y no se va a entender muy bien, ¿no? Cómo manejarlo. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que esta información de las lesiones o de prestarle un poquito más de atención a este tipo de cosas, es necesario que se vuelva un tanto más popular. Yo me iría más allá de los profesores, yo me iría a las familias normalmente y a los estratos en donde estamos viendo la mayoría de lesiones. El año pasado, a principios de este año estábamos trabajando en una práctica, precisamente uno de los proyectos de práctica que tenía un grupo de estudiantes era cómo hacer una cartilla súper concreta, muy pequeñita, que clara. Muy sencilla, y tan liviana que pueda pasar a través de mensajes de WhatsApp. ¿Para qué? Para rotarla entre poblaciones de familias de estratos socioeconómicos más bajos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es que allá es donde nos están sucediendo la mayoría de los casos, donde sin el ánimo de llegar a ser la alerta, pues no, pero sí sembrar esa posibilidad al padre de decirle, si el niño tuvo un golpecito en la cabeza donde usted lo vio después de tal o cual manera, es mejor que acuda. Como decirle, vea, prenda un poquito la alarma y entonces hacemos esto. Ahora, la otra cosa que también notamos era, si bien en el hospital ni tampoco en el sistema de salud, dentro de la cobertura del sistema de salud, pues solamente me parece que tenemos como una evaluación, una consulta por neuropsicología, y eso va a ser supremamente complicado, pues también hacer consciente a la familia que hay universidades, centros de práctica universitaria donde él podría eventualmente acudir, exacto, y por un costo menor, económico, muchísimo más accesible, pues podría darle la oportunidad al niño de pasar por una valoración, pasar por un proceso de intervención, y eso personalmente pues es lo que nosotros hemos tratado también acá de tratar de establecer, como esa posibilidad de que puedan acceder a esto. De hecho, uno de los compromisos en contraprestación
que ofrecíamos a las familias participantes para investigación, esta investigación, era eso, poderles abrir el centro de atención, el centro de prácticas acá de Libertadores para que puedan venir. Y si lo desean, pues puedan, después de una valoración, puedan quedarse en un proceso de intervención si así se consideraba pertinente. Perfecto. Bueno, eso es muy importante como matizarlo, porque creo que lo subestimamos, ¿no? Los padres, la familia subestima bastante este tipo de cosas y dice, bueno, el chichoncito ya pasó, pero puede tener consecuencias graves después. Igual fíjate, en población también adulta. Sí. Uno de adulto se puede dar un golpe, puede quedar medio mareado y quiere que la vida siga. Igual, sí. Exacto. Y entonces uno debería como, más bien voy al médico, salgo del asunto y ya. Ahora, si nos metemos a discutir, eso no solucionaría todas las consecuencias posibles de tener a una persona con una lesión sobreviviente de una lesión cerebral traumática y no creer, o sea, seríamos necios en decir no, que eso al resto de la sociedad no le importa. No, en los adultos puede suceder que después de una lesión de estas queden irascibles, queden propensos a la ira. Y el Estado colombiano no le va a quitar la licencia de conducción, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Entonces una persona que se va a agarrar en un trancón, con nada se puede encender en una discusión y terminar hiriendo, terminar haciendo cualquier otra cosa o terminar produciendo un accidente. Es algo que uno dice, que yo planteo hace un tiempo en un texto que publiqué diciendo, ¿nosotros en serio nos estamos tomando esta problemática como una problemática de salud pública? ¿O estamos tomándola más bien como una problemática que sí va de la mano con cualquier otra problemática? Y realmente es que no son pocos casos, no es un asunto que afecte únicamente a la persona comprometida en la lesión, puede ser que afecte a otras personas y merecería la pena empezar a estudiar cómo nosotros desde la psicología y específicamente desde la neuropsicología podemos hacer incidencia, ¿no? Sobre eso. Y hace unos años se viene haciendo, se viene estudiando cómo hacer que en el post tengamos mucho más peso en las evaluaciones neuropsicológicas, y ahora el segundo aspecto es cómo hacer que dentro de la red de salud se tenga en cuenta esa alerta de persona que haya sufrido lesión cerebral traumática, por favor pase por un proceso de valoración y ver qué medidas se pueden también adoptar dependiendo pues de su condición. Exactamente, porque en diferentes contextos que estamos viendo se normaliza la persona que puede tener ciertos comportamientos. Entonces el niño que es distraído, no, es que su papá también era distraído, es igual al hermanito, o no, es que siempre ha sido así. Entonces comienzan a normalizar ciertos comportamientos, o niños que antes eran de pronto muy activos y llega un momento en el que, no, cambió y ahora es muy calladito. No, es que eso ahora es normal. Exacto, es muy juicioso. El niño que estaba llevando de pronto un proceso acelerado y estaba aprendiendo muy rápido y de pronto pasa al siguiente curso y ya no le es tan fácil recordar qué es lo que decimos o qué es lo que dicen los profesores. No, es que como ahora tiene que aprender más cosas, ahora todo es más difícil, pues ya no es tan bueno como antes. Entonces comenzamos a dar esa normalización de las dificultades, ¿sí? Del niño que, como te digo, que está distraído, que tiene respuestas contra los compañeros. Los niños, empezamos a decir, por ejemplo, los niños de 8, 9, 10 años, no, es que ya comienzan las peleas entre ellos, los niños son un poco más agresivos, las niñas son más calladitas, y comenzamos a ver esos estereotipos que tenemos como sociedad y comenzamos a normalizar lo que puede ser una indicación muy clara de que algo durante el desarrollo no se está dando de la forma correcta. Si los niños no están alcanzando, incluso muchos pediatras, en los que no se están alcanzando los objetivos por edad, y muchos pediatras dicen, démosle otro añito. Cuando nosotros hablamos de 1 año en el desarrollo de un niño, es muchísimo tiempo. 1 año puede afectar el desarrollo posterior, mientras que si tú dices en un adulto que tiene démosle 1 añito para ver si se recupera 1 añito en un adulto, que ya hay una fijación de esas funciones, que no hay tantos cambios a nivel neuronal, pues en un adulto las diferencias de 1 año a otro no se ven tanto. Mientras que en un niño y en un adolescente sí se ven. Eso que hablábamos antes de la plasticidad cerebral,
nosotros sí vemos esos beneficios, incluso de comenzar un programa de estimulación cognitiva o de rehabilitación. Sí vemos cambios muy rápidos cuando se está trabajando con los niños. Niños que cambian su comportamiento, lo primero, porque a veces estos niños pues ya están siendo tachados por los compañeros o por los profesores, por los papás, es que es muy necio, es que este niño no puede, y ellos mismos comienzan a decir, es que yo no puedo. ¿Sí? Son niños que comienzan a tener ese nivel de frustración. Entonces, si comenzamos a cambiar esa respuesta que nosotros tenemos ante las posibles dificultades que puede tener un niño, ahora, no es que todos los comportamientos entonces ahora son indicativos de trauma cerebral, no, pero sí son muchas veces alertas cuando vemos cambios en esos comportamientos. Eso sí es lo que nosotros como docentes, médicos, todos los que tengamos que ver con niños debemos estar muy alerta a esos cambios, así sean pequeños, pero darles importancia, no siempre pasarlos por alto o darles una explicación, es que los papás se separaron, o es que cambió de colegio, es que se cambiaron de ciudad, darles otras explicaciones, que es lo que dificulta en muchas ocasiones nuestro trabajo cuando nos llegan ya niños que nos cuesta mucho más recuperar una función, ¿sí? O sea, que tampoco estamos diciendo que no se pueda, pero dificulta más el trabajo de los neuropsicólogos y de los psicólogos a la hora de cambiar ese tipo de comportamientos a los que los niños han estado enfrentados durante algunos años. Ok, perfecto. Sí. Yo quisiera ahí agregar algo también hablando de cosas que se normalizan. Y es que uno puede decir, fue un trauma leve y todo se recuperó. No es lo mismo que sea la segunda vez que sea un trauma leve. Entonces también esa es la otra parte que uno debe tener en cuenta, ¿no? Se cayó una vez, se cayó dos, se cayó tres. Eso va afectando y va sumando. No es algo que ya pasó y se renovó. No. Eso va dejando su huella, ¿no? Entonces también como, si ya ha pasado una vez, pues es mejor que evitemos otras veces. Y en términos de ver qué es lo que está produciendo este tipo de lesiones, si son de pronto, qué sé yo, juegos bruscos en los que esté implicado el niño, o que sean caídas mientras maneja bicicleta, mientras va en la patineta, cosas de ese estilo, de cosas que uno podría decir, si yo le pongo un casco, entonces reduzco muchísimo la probabilidad de una afectación mayor en la cabeza del niño. Entonces empezar como a ser también cuidadosos con que no se reiteren las lesiones y pensar que como se recuperó, ya se fue. Listo. Una cosita más. En el momento ahorita, digamos, ha empezado el proyecto de investigación, y en el momento, ¿en qué fase va? ¿Cómo está el proceso y para dónde encamina a futuro? Nosotros ya hicimos una recolección de datos. No tengo en mente ahorita cuántos casos exactamente alcanzamos. Como te digo, involucramos a otros profesionales, también a otras instituciones universitarias para poder alcanzar a la muestra, al tamaño de muestra que necesitábamos. Y esos datos se tomaron para pilotear el instrumento. Entonces, como el instrumento estaba escrito en alemán, luego se pasó a inglés, luego se pasó a español, y de ahí al revés, para ver si ya quedó bien. Y aún así, pues se pasa a la gente para ver cómo funciona. Entonces, esos datos los pilotearon, y en este momento, después de la fase de pilotaje, empezaríamos ya propiamente a recolectar datos específicos para poder hacer la validación del instrumento. Estamos en eso, abrimos hospitales, no podemos seguir trabajando únicamente con un solo hospital porque agotamos todas muestras. Eso es algo que me encantaría decir. Estábamos muy optimistas cuando comenzamos la investigación, porque el Hospital de la Misericordia nos entregó una base de datos donde teníamos un reporte de unos 700 casos. Era maravilloso, ¿no? Sí. Pero a la hora del té, cuando tú empiezas a establecer el contacto entre la gente que decide no participar, entre el número errado y otras particularidades del filtro que nosotros hicimos, pues ciertamente quedan muy poquitos, muy poquitos. Entonces tuvimos la necesidad de abrir otros hospitales, aprovechando el asunto de la pandemia, que podíamos también, pues es que la investigación está planteada hace rato, antes de la pandemia, y se iba a hacer en papel. O sea, la gente iba a tener que asistir a la universidad, exacto, hacer las aplicaciones. Con la pandemia, pues todo se migró a una plataforma para poder hacer la aplicación online y pues hacerla como a través de videollamada. Y aún así
alcanzamos a captar muy poca información, ciertamente, ¿no? Entonces, pues estamos en eso, intentando que con otros hospitales, con otras instituciones, que ya no estamos solamente en Bogotá, estamos trabajando con hospitales de Cali, de Medellín y posiblemente de la costa, podamos tener un tamaño de muestra mucho más generoso y podamos pues aportarle a la investigación de la muestra colombiana. Sí, en ese momento también, aparte de la aplicación del instrumento, por ejemplo, de calidad de vida, comenzamos a mirar qué pruebas eran las que se iban a aplicar para evaluar los procesos básicos, cognitivos y funciones ejecutivas, y teníamos al principio una batería de pruebas tenemos 10 pruebas. Cuando cuando ya llegamos a pandemia, entonces dijimos, no, ya no podemos aplicar todas esas pruebas, que necesitamos material físico con los niños, entonces decidimos aplicar otras para poderlo hacer de forma virtual. Entonces se aplicaron 4 pruebas y se hicieron esa recopilación de datos. Entonces todo eso sirvió para ir afinando cómo se iba a hacer y que pudiera ser también en el menor tiempo posible, para que ni los niños se cansen, ni los familiares se cansen contestando las pruebas. Y entonces en ese momento de recopilación de datos es en el que estuvimos, y ahora ya tenemos claro cuáles son las pruebas que vamos a aplicar, y estamos ya en el momento de decidir en dónde y cuál es la población que lo vamos a hacer. Entonces sí estamos en el momento de buscar diferentes hospitales para comenzar la recopilación. ¿Cuántas personas o cuántos casos necesitaría? Seguimos en la misma cuota, que son casi 500 casos, 500 ¿no? casos. Para ser representativos del país necesitamos casi 500 casos. En diferentes zonas. La idea, o sea, la zona no es tan criterio, la verdad. La zona, si nosotros pudiésemos trabajar acá solamente en Bogotá, trabajaríamos en Bogotá. Lo que sí es un criterio fuerte a cumplir es que tengamos unos niños, un número generoso de casos de trauma leve, de trauma moderado y de trauma severo. Es decir, que tengamos una representación de la gravedad de la lesión para que esto pueda salir pues mejor, ¿no? Y las complicaciones empiezan a aparecer en cuanto a cuánto tiempo tiene que estar el papá disponible para responder a los cuestionarios, porque este instrumento de evaluación de calidad de vida se dirige al niño y se dirige a la familia, ¿no? Al papá o a la mamá o a quien esté muy al pendiente del niño en su momento. Entonces, eso hace, y la experiencia lo que nos ha mostrado es que por más rápido que nosotros querramos aplicar, dependiendo de la edad del niño, pues nos vamos a demorar. Con el menor nos estamos demorando más de 1 hora. Con el papá estamos demorándonos alrededor de una media hora, siempre que él ya haya adelantado una parte de los instrumentos. Entonces, eso ha hecho un poco difícil que la gente quiera continuar su participación, porque pues sienten que es bastante tiempo, ¿sí? Entonces sienten que, hombre, es demasiado, y aparte de eso, estudios como estos, donde no puedes entregar un beneficio inmediato, pues la gente puede tener una baja adherencia a su participación. Eso está también pues como muy de la mano con que nosotros en Colombia, distinto a como se hace en otros países, no tenemos en la población en general como esa cultura de participar en proyectos de investigación. Entonces estamos un poquito rezagados en eso, y por eso es que se hace difícil conseguir que la gente se adhiera en los tiempos que nosotros necesitamos. Claro. Sí, y desde la parte educativa pero sí tenemos una experiencia muy bonita, y ha sido el trabajo con estudiantes de semilleros de investigación, con practicantes. Esa es la otra cara de la moneda. Exacto. Ahí digo yo, no es bonita, es maravillosa. Sí, porque para nosotros ha sido muy satisfactorio, porque hemos tenido varios productos. De pronto no hemos sacado, porque los datos obviamente pertenecen a la universidad alemana cuando ya llegan allá, pero sí nosotros sí hemos podido tener una parte, como yo digo, muy bonita, en la que hemos formado investigadores en esta parte de neuropsicología básica, y los estudiantes son muy enérgicos, se han formado muy comprometidos, exactamente, de las diferentes universidades, principalmente pues cuando lo estábamos haciendo en la Universidad Católica, en el semillero de la Católica, con los practicantes de Joan acá, con los estudiantes, y eso fue muy bonito. Ellos se comprometieron, desarrollaron los protocolos, desarrollaron cartillas de aplicación entre nosotros para trabajar con los investigadores, sacamos varios pósters, pasantías de los chicos también tienen que escribir, y eso formándolos como investigadores. Exacto, y eso hace
hace que la labor, algo que lo que comenzamos a hablar, ¿no? Como cuánta conciencia hay de esto. Y si nosotros dentro de la comunidad académica, dentro de la psicología, no tenemos una conciencia mayor sobre el fenómeno, pues ¿qué le vamos a pedir a la gente de afuera? Con el involucrar a los estudiantes ya creo yo que vamos ganando un poquito en términos de mostrarles, vea, no siempre en psicología uno sale de pregrado y se vota a la oferta de organizacional, o tiene que formarse en una clínica y hacer esto. No, hay temas que están, hombre, todo por trabajar, o mucho por hacer. Entonces como que también dándoles la idea de, es probable que si te metes por acá, tengas un poquito más de probabilidad de encontrar más fácil el trabajo o de desarrollar de manera independiente tu trabajo. Y ese es el papel que nosotros como docentes también podemos cumplir ahí en ese tipo claro, de proyectos, en la formación, en la adquisición de estas habilidades, de competencias de nuestros estudiantes y darles también ese valor a ellos mismos de durante su propio pregrado, de formarse en investigación a partir de estos proyectos nacionales, internacionales, que ellos mismos van viendo el impacto que puede tener. Entonces, involucrarse en estos tipos de proyectos también es esa invitación a que sigan participando los estudiantes que nos puedan escuchar, porque nosotros pues animamos a nuestros estudiantes y son felices, pero también animamos a otros estudiantes que quieran participar con nosotros en el proyecto, porque es algo para lo que nosotros como docentes estamos muy comprometidas para formar investigadores. Y es una labor muy bonita, es satisfactoria, sacamos muchos productos y esa es la otra parte. Y además sin ellos no se puede, ¿no? Sí, exactamente. Porque ya te cuento, 2 horas por cada caso más, casi 3 horas por cada caso. Ponlo a 500 casos. Sí, a ver, gente, ¿cuáles 2 personas van a hacer eso? No, exactamente. Eso te lo saca un equipo. Exactamente. Exacto. Entonces sí, pero quiero que quede ese mensaje de que ha sido un proyecto muy bonito, que aunque llevamos muchos años y hemos tenido varias dificultades, como solo, claro. Exacto, demandante, pero sí hemos tenido la satisfacción académica, la satisfacción personal y la satisfacción como docentes en la formación de nuestros estudiantes y los productos que hemos ido sacando, que ha sido una labor muy bonita y creo que por eso seguimos acá después de varios años. Sí, y además también pues con esa ayuda o ese espaldarazo de tener a Juan Carlos que yo lo exalto mucho en términos de que, bueno, es una persona que es colombiana, que se va del país, brilla haciendo lo que hace, y bien podría ir donde las instituciones más rimbombantes del país, pero no lo hace. Se busca también como las conexiones con la gente que quiere trabajar con él, que está dispuesta a trabajar con él, y eso a mí me parece que es de gran ayuda en términos de instituciones que le apuestan a la calidad y que se están cada vez como apostándole a esto, también ganando esa posición y este tipo de proyectos con personas como él, proyectos internacionales, proyectos con un impacto bastante grande, pues hombre, son de una grandísima ayuda. Y que como Joana decía al principio, lo que puede impactar en las políticas públicas, también. como estamos ahora en octubre, en el mes de la salud mental, y estamos tratando de hacer esa participación en diferentes mesas en donde podamos nosotros también participar en las decisiones que se puedan tomar en el nuevo plan de desarrollo, por ejemplo, en donde se incluyan estos temas tan importantes de salud, que poco a poco les están dando esa importancia, y es donde nosotros tenemos un momento muy importante para que las instituciones podamos participar en esas decisiones que se van a tomar, tanto en las instituciones públicas como instituciones privadas, y que se pueda trabajar y se le dé la grandísima importancia que queremos a las afectaciones que pueden presentarse del trauma craneoencefálico pediátrico, los efectos que se pueden ver en niños, en adolescentes y en los contextos en donde ellos están inmersos. Entonces, que veamos que, como decíamos, no es algo que solo va a estar afectada a la familia, que solo va a estar afectada a su colegio, sino que ese niño va a seguir en diferentes contextos, en su barrio, posteriormente si entra a una universidad, si entra a un trabajo, en un entorno laboral, puede comenzar a verse estas dificultades, y eso es lo que nosotros queremos, que se vea el impacto que puede tener en los diferentes contextos, a nivel cultural, a nivel sociocultural, que nosotros podamos ver esa importancia y que ese trabajo que nosotros estamos realizando ahora se vea reflejado en una verdadera atención a estos niños. Muy bien, perfecto.
Bueno, no sé si se nos queda algo en el tintero. Yo creo que no. ¿O sí? Pienso que no. ¿Pienso Pienso que seguir hemos trabajando. dado bastantes detalles del proyecto. Hemos como aprovechado la oportunidad para contar que hay detrás del desarrollo de un proyecto de esta magnitud. Hemos contado los gozosos, los gloriosos, Sí. los dolorosos, Los dolorosos de, y los de gloriosos. llevar a cabo La esto. investigación. Hemos resaltado a gente importante, hemos resaltado las instituciones también, ¿no? Porque si a Tatiana en la universidad donde está en su momento no le disponen del tiempo, no le disponen del equipo de trabajo, lo mismo pasa con Poli, que en algún momento también estaba trabajando con nosotros, pues esto es complicado de llevar a cabo. Hay Y dificultades ahí. nada, pues como el primer punto que rescatamos es hacer conciencia, pues muchísimas gracias a ti. No. Sí. Porque este espacio nos permite precisamente eso, ¿no? Empezar a llegar al oído de gente que tal vez no se había preguntado por esta problemática y que probablemente le resulte interesante Muy para bien. desarrollar su trabajo. Bueno, yo de una vez las invitaré y las invito para que vuelvan cuando tengan resultados de toda esta investigación, cuando hayan algunos datos ya publicados y todo ese tipo de cosas. Con Claro mucho que sí. gusto tenemos este espacio para que ustedes nos sigan contando qué encontraron de resultados en esta investigación Así será, profe. y todas las novedades que haya en ese momento. Así que tienen este espacio para que lo aprovechen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestras invitadas por brindarnos toda esta información tan importante, por brindarnos su tiempo, que es muy valioso, y agradecer a nuestros oyentes e invitarlos también a un nuevo programa de charlas de laboratorio, donde tendremos nuevos invitados y nuevos temas de interés para la psicología. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.